Hola amigos, qué gusto tenerles de nueva cuenta aquí en una edición más de Aprendiendo Derecho. Hoy vamos a hablar de un tema polémico, muy interesante: justicia para adolescentes. ¿Deben los menores de edad ser juzgados como adultos cuando cometan delitos de impacto social? Hay muchos casos que se nos vienen a la mente, pero para eso pues obviamente hay que invitar a alguien que conoce estos temas, que acude a los tribunales de justicia para adolescentes, que tiene un vasto conocimiento académico y que nos comparta el día de hoy. Es un honor tener con nosotros a la maestra Adriana Arroyo. Qué gusto, maestra, que esté acá con nosotros. Hasta que se dejó venir, ¿eh? Muchísimas gracias. Ya tiene rato que no coincidíamos, sí, pero siempre un par de años y bueno, se atravesó la crisis de salud por todos conocida, pero bueno, ya encontramos el pretexto perfecto una vez que pues hemos regresado a cierta normalidad para estar aquí con ustedes en esta prestigiosa casa de estudios y pues qué mejor que la compañía de quien la dirige. Muchísimas gracias, doctor. Maestra. Yo soy el agradecido. ¿Cómo ve, maestra, el tema? Ha incrementado mucho, según estadísticas oficiales, la participación de los adolescentes hasta un 120% de conductas criminales graves. Hay jovencitos de 15 años, 14 años que con trabajos aguantan las metralletas, pero que hacen de las suyas. Homicidios, secuestros, violaciones, sobre todo los cárteles, tristemente, utilizan a los adolescentes para cometer delitos. ¿Qué tenemos que hacer con los jóvenes? Sí, es un tema demasiado difícil porque, por supuesto, hay que velar por el principio rector del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, para los niños, niñas y adolescentes, por supuesto que es el interés superior del menor, pero también hay que evaluar, y la gente lo hace, en dónde quedan las víctimas del delito. Es lo que estamos viviendo en nuestro país, por supuesto, es alarmante. La organización, la delincuencia organizada, utiliza a los menores de edad para cometer ilícitos porque saben precisamente de la situación que se da y que platicaba muy bien el doctor Cipriano en una ponencia sobre las sanciones que reciben muy likes, los adolescentes cuando cometen algún acto en contra de la sociedad y que bueno, para el sistema de adultos, ¿verdad?, se denomina como delitos. Y eso queda en el imaginario, por supuesto, de la sociedad y hace que se exijan precisamente penas más fuertes y castigos más severos para los niños o adolescentes que cometen ciertas conductas que lastiman a nuestra sociedad mexicana. Hoy en día, maestra, en la Ley Integral de Justicia para Adolescentes, tenemos 3 grupos etarios para los que tienen menos de 18 años. El primer grupo de 12 años cumplidos y menos de 14, que de ser encontrados responsables, lo peor que les puede pasar es que lleven a cabo tareas de educación. El segundo grupo etario de 14 años cumplidos menos de 16, lo peor que puede pasarles si cometen delitos son 3 años de prisión que van a recibir. Y el último grupo de 16 años cumplidos menos de 18, no más de 5 años de prisión. ¿Serán suficientes como para que alguien sea sancionado con ese tipo de penas cuando han participado en delitos de alto impacto, han asesinado gente, han secuestrado? Descuartizado, sí. Descuartizado, tristemente, ¿eh? Así es. Pues bueno, es una situación que llama poderosamente la atención porque creo que, igual que sucede en el sistema para adultos, creo que es el desconocimiento precisamente de nuestros códigos, de nuestro sistema procesal por parte de la ciudadanía en general, que el clamor general se enciende ante actividades como las que ha descrito. Es decir, creo que tendríamos los actores sociales, las universidades, el mismo Estado, en definir y difundir, información para que la gente, la ciudadanía, la sociedad mexicana conozca cuál es el fin de la justicia integral para adolescentes, para niños, niñas y adolescentes, que es uno totalmente distinto al de para adultos, que es precisamente un fin socioeducativo. No es un sistema sancionador y que obviamente eso busca ayudar a esos niños y adolescentes
a cambiar y, por supuesto, poder minimizar el impacto que ellos tienen sobre a lo mejor una medida que podría ser para un adulto de prisión. Es decir, son elementos que se estudian en este sistema integral que aluden incluso a temas de formación del cerebro, cuestiones psicológicas, y no necesariamente van a implicar el que un niño, niña o adolescente que comete un delito pueda llegar a ser sancionado como un adulto. Yo veo esto como una completa barbaridad, el que quiera imponerse un castigo igual que para un adulto a un menor. Ni en delitos de impacto social. Son situaciones en donde nos llevan a reflexionar qué está haciendo el Estado para que esos niños, niñas y adolescentes no estén en las calles y estén, por supuesto, haciendo otro tipo de situaciones alejadas a ser vulnerables y ser blancos y víctimas de la delincuencia organizada para cometer ciertos delitos. Hemos visto en regiones y en lugares donde operan estos grandes cárteles o estos grandes grupos, donde utilizan a menores de edad porque conocen, insisto, cuáles son las consecuencias de que un menor haga una conducta bárbara como las que hemos estado platicando. Sí, porque si partimos de que las penalidades son muy ligeras, usted considera que no es la pretensión sancionadora para el menor que violentó la ley penal, sino es formadora, que eso le va a permitir enderezar el camino y entenderlo. Pero habrá gente que sí pueda reinsertarse a la sociedad, porque si encontramos a un niño, como en el pasado, sin decir nombres, pero en el pasado hubo a quien se le imputó y fue encontrado responsable de asesinar a otros, inclusive descuartizarlos. ¿Tendrán ellos la oportunidad real de poder reenderezar el camino y ser gentes de bien en el futuro? Sin duda que el ser humano es demasiado complejo y cada caso tendría que analizarse de manera individual. Por supuesto que los medios de comunicación han dado cuenta de casos de esta naturaleza, de casos de barbarie extrema cometidos por algún menor de edad. Sin embargo, hay que confiar, por supuesto, en el ser humano. Y yo creo que existen las posibilidades de que un menor de edad sí pueda reenderezar su camino. Quizá habrá casos en los que evidentemente todo el esfuerzo que se haga pues será nulo. Sin embargo, no sostengo que penas mayores o el incremento de penas no son la solución para combatir este flagelo. ¿Qué es lo que necesitaríamos? Por supuesto, esto es demasiado complejo y como la situación tiene consecuencias pues múltiples, es multifactorial, precisamente creo que se deben y se han desarrollado investigaciones certeras para tratar de definir qué es lo que se necesita para que un niño no llegue a cometer estos delitos. Creo que en nuestro país, que es tan grande, que es tan vasto, con regiones tan distintas entre un estado y otro, situaciones donde vemos, y escuchaba a una profesora también hablar de cómo impacta la situación económica, la situación que se vive, por ejemplo, en un espacio rural, a una zona urbana, cómo se modifican los delitos, la forma en que, o las maneras en que un niño puede acceder a formar parte del crimen organizado, porque evidentemente si no tiene para comer, pues es fácilmente captado por el crimen organizado. Si no tiene acceso a educación, a escuela, pues también. Si vemos que hay, y creo que esto tenemos que como sociedad también tenerlo muy presente, ha habido una pérdida de valores, como también
decía un profesor en una intervención hace rato. Efectivamente, creo que los roles que nos toca jugar actualmente a los padres de familia en la sociedad han hecho que tengamos poca vigilancia con los hijos. Estamos fallando los padres entonces, ¿no? Esto, por supuesto, las familias, la desintegración familiar, el incremento, por supuesto, de los divorcios. Digo, en esto hay que tener mucho cuidado para no sonar políticamente correcto, porque al decir que antes, por supuesto, la mujer era la encargada de cuidar a los hijos, de llevarlo a la escuela, de estar al pendiente de lo que hacía y de lo que no, y poder expresarlo ahora que eso sea una de las posibles causas, puede sonar machista. Sí. Sin embargo, también debemos de entender que aunque bueno, la función educadora, protectora es de ambos padres, sin embargo creo que por experiencia de generaciones como la mía, es que la mujer jugó un papel fundamental para que los hijos claro, recibieran la educación que deberían. Y digo, somos nosotros productos del chanclazo, sí, del jalón de orejas, del pellizco, del cable de la plancha, y que ahora el cinturón, sí. No, ahora te amenazan, hasta los hijos, le voy a hablar de derechos humanos, le voy a hablar de 911. Ahora cuando un niño hace berrinche en una calle, en la calle, en el centro comercial, porque quiere un dulce, porque quiere un juguete, y eso lo vemos en las redes sociales, y que la madre reprende al niño, rápidamente le exhiben como una violentadora, como una mujer capaz de cualquier cosa atroz. ¿No estaremos confundiendo la libertad con el libertinaje? Por supuesto, creo que el ser humano necesita también un poco de represión, de jalón de orejas para formarse. Claro. Si sabemos que tenemos que ceder un poco de libertad para poder convivir en casa, se empieza por eso. Los niños se tienen que someter a reglas, y a reglas establecidas por los padres. Y si ya no hay reglas y vemos que los niños los educa un aparato, reciben estímulos, todo el día están estímulos externos para que quién sabe de quién, de extraños. Los niños los padres no regulan al hijo que está metido en el teléfono para ver a qué cuenta se meten, con quiénes están conversando, con quiénes están conviviendo. El aparato y las redes sociales se han convertido en las nanas de los niños y de los adolescentes. Un aparato sin sentimientos, que no busca ser una medida acorde a las necesidades del niño, sino de manera genérica, porque así son programados. Y parece ser que los padres, con tal que no nos den lata, métete a mi celular o métete a mi computadora y no me estés dando lata. Nos hemos hecho insensibles a eso. Por supuesto, decía ahora, para que el niño no moleste, pues es más fácil darle un teléfono, una computadora, un iPad. Vemos las tiendas ya iPad precisamente dirigidas a niños, a bebés, sí. Incluso las fundas que ya traen así dos agarraderitas, y un niño bebé puede manejar la computadora mejor que una persona de nuestra mejor que nosotros. Hay que preguntarles a ellos cómo, que ya hemos pasado por la licenciatura para la maestría, y el niño tiene un aprendizaje y manejo sorprendente de esos aparatos. No todo lo que se ve en la red, por supuesto, puede ser nocivo, ¿verdad? Porque hay incluso clases, hay niños que aprenden idiomas por ese medio. Pero creo que también eso forma parte de la vigilancia que deben de dar los padres para que los niños no sean carne de cañón para los delincuentes organizados. Se habla mucho de la apología del delito, y por supuesto en esta etapa posmoderna que vivimos, en donde hay una creciente pérdida de valores, los valores ahora se han transmutado, han permeado, los hemos suplido por otros. Entonces, hay faltas, por supuesto, de respeto hacia todo. Ya nadie cree en un Dios, en cualquiera. Ya no hay temor a lo que te pueda suceder después de la muerte.
al pecado con el que nosotros crecimos y que eso inhibía tener cierto tipo de conductas. Ay, no, porque si hago esto me va a llevar el chamuco, no, me voy a ir con el diablo o no, al infierno. Entonces, el hecho de que en las redes veamos incluso cuentas o pseudocuentas, no sabría decirlo específicamente, pero de gente que aparentemente es narcotraficante o que realiza actividades delictivas, y me refiero a adultos, donde demuestran el poder económico, el poder que se tiene a través de la violencia y a través del dinero, decía, que puedes tener los carros que quieras, las mujeres que quieras, aunque suene mal. Lo que pueden hacer las niñas, las adolescentes, con un hombre que se dedique a eso y que les provee pues todo lo material que se pueda dar, ropa, bolsas, cirugías, etcétera, y que evidentemente los chicos, las niñas, los niños, los adolescentes ven en eso una atracción fenomenal. Esas privaciones que a lo mejor pudiesen tener en casa, o quizá no, porque tendríamos que ver analizar caso por caso. Cada caso, pero es triste ver cómo el éxito lo equiparan precisamente solo con cuestiones materiales, económicas. No de aprendizaje, no cultural, no de convivencia. Ya no. Pero entonces, ¿dónde estamos fallando? Si hoy en día la mujer tiene o pretende que se tenga igualdad de circunstancias al varón, pugnan por los derechos igualitarios. ¿Qué implica? Que se pueda desarrollar profesionalmente, que vaya a la universidad, después a una maestría, que vaya a trabajar. Lo mismo que un hombre, lo mismito. ¿Y quién se ocupa de los hijos? Así es. Ya ni el hombre ni la mujer están en casa. Se lo dejan a la tía, al tío, los van a dejar a una estancia infantil. No habremos equivocado el camino y en un afán de igualdad de géneros le dimos la oportunidad a que el hombre dejara ser el proveedor al 100% y que se compartan créditos y que la mujer también se desarrolle, pero nos olvidamos de lo principal que son los hijos. Por supuesto, yo tengo una opinión clara y he de externarla así porque soy fiel con lo que pienso. Creo que esta radicalización que se vive en cuanto al feminismo, o mal llamado feminismo, porque quien diga que no es feminista, pues es porque no tiene un dedo de frente. Deja de ser mujer. Claro, digo, y yo misma no podría estar contra mi género, o creo que un hombre sensato tampoco podría decir que no está a favor de las mujeres en cierto sentido. Pero toda esta ideología que se ha creado, a mí en lo personal me ha llevado a analizar, y creo que se debe de puntualizar en que los seres humanos vivimos y ejercemos roles. Si nos remontamos, por ejemplo, a la época de las cavernas, cuando a lo mejor nuestros ancestros no estaban tan desarrollados en el cerebro, ¿cómo es que empezaron a crear esos roles para sobrevivir? Porque ese era el fin primario, elemental, cuando éramos totalmente animales. ¿Quién les dijo, a ver, tú, masculino, ser masculino, sal a cazar, y tu mujer tienes que quedarte en la caverna a cuidar a las crías? Obviamente fue la cuestión fisiológica. El hombre, por ser un ser con ciertas características de fuerza, etcétera, pues era el que salía a traer alimento. Obviamente, conforme fuimos evolucionando, bueno, el hombre fue creando herramientas para cazar, la mujer pudo crear en la agricultura. O sea, fueron haciendo cosas en beneficio ¿de qué? De sobrevivir y de estar juntos. Conforme fuimos evolucionando, obviamente el cerebro, el habla, nuestra sociedad se fue haciendo más compleja. Y obviamente aquel que tenía que salir a proveer el alimento, que se fue haciendo ya de diferentes formas, ¿verdad? Hasta hacerlo como en nuestras generaciones, ya de, bueno, tú estudias, sales y desempeñas un trabajo, y entonces traes el dinero a casa, etc. Entonces se fueron creando roles. La mujer así estuvo por siglos, ¿verdad?, ejerciendo un papel dentro de esa sociedad. Obviamente yo no estoy
sabemos que como seres humanos tenemos cualidades y podemos desempeñar cualquier rol, pero evidentemente tenemos que identificar qué es lo que queremos, sobrevivir, porque ese es nuestro elemento primario como seres humanos, o bien erradicarnos. Y estamos viendo que el ser humano en general, pero puntualizando en niños, niñas y adolescentes, ¿qué hacemos al contravenir las reglas sociales e incluso que nos llevan a cometer delitos? Pues obviamente es ir acabando con el mismo ser humano. La inseguridad, como señalábamos, es exponencial. Todos tenemos miedo de salir, de poder comprarnos cosas, de poder salir a la calle. Entonces, creo que tenemos que volver a ubicar qué es lo que queremos como sociedad, y entonces trabajar para hacerlo. ¿Lo entenderá el ser humano, hombres y mujeres? Pues ahorita con esta explosión volver al pasado ideológica es muy difícil, maestro. Creo que además entendamos que esto ya se formó parte de una política pública, que quien dice lo contrario es visto como... No se la anda acabando, como el enemigo a vencer. Pero ¿qué es lo que busca el político con todo esto? Con avalar todo este tipo de cosas, votos. Tristemente, ¿no? Tristemente hemos antepuesto otros intereses al primario, que es salvaguardar la sana convivencia. Entonces, mis intereses económicos o de poder están por encima de los intereses familiares o de crear una sociedad educada, ¿no? Porque si me funciona el impulso a los colectivos de mujeres y me funciona también que los colectivos se expresen con violencia hacia el exterior, y me conviene también crear leyes igualitarias, pues desde el punto de vista político, de poderío, económico, probablemente sí, pero ¿qué sociedad estoy construyendo? Porque los que vienen atrás de nosotros, que carecieron de un seno familiar, de atención de los padres, directa, de la madre porque se está creando con un aparato que es una computadora, es un teléfono, y ellos nos van a gobernar en el futuro. Entonces nos vamos a robotizar, va a ser inteligencia superficial. Y eso si bien nos va, ¿Sí? Porque ya si vamos a ser gobernados por estas generaciones que vienen, en donde ya no hay un interés por nada, por aprender nada, solo por estar entretenidos, porque si vemos que el más alto puntaje de likes o de vistas son los videos en donde no aprendemos nada, en donde solo nos entretenemos. Son videos divertidos. Solo divertidos. Ajá. Y no digo que a mí no me gusten, me gustan, por supuesto, pero también hay que ocuparse de otras cosas, y vemos que nuestros niños, que nuestros menores de edad no quieren aprender nada. Tristemente, un alumno de licenciatura no quiere leer nada, ni historia. Es más, me atrevería a decir, y no sé, a lo mejor estoy exagerando, pero hasta que ni las tablas se aprendió. Es cierto, es una triste realidad. Pero entonces no es modificando las normas para hacer entender al joven, exigiéndole con mayor severidad que enderece su conducta. Es que trabajando con él, guiándolo, enseñándolo, fomentar los valores. ¿Okay? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque lo cierto es que tenemos una sociedad donde los adolescentes están participando de manera activa y se ha incrementado el índice de manera exponencial, pero un porcentaje que debe ser preocupación para los gobiernos si no lo hacen. Pero como sociedad, como academia, creo que los puntos de esta naturaleza vale la pena tocarlos, dejar una reflexión, qué es lo que se puede hacer. Ya la maestra Arroyo nos ha dicho cuál es su opinión, que más bien amerita atención. Pero ¿será el camino? ¿La sociedad estará dispuesta? ¿O vamos a ver un incremento mayúsculo de los jóvenes en delitos de alto impacto? ¿Qué tenemos que hacer para recuperar esa tranquilidad que por lo menos a usted y a mí nos tocó conocer todavía de este país? Así es increíble. Que yo todavía viví en una casa donde podía dejar la puerta abierta a la familia sin temor a que algo pasara. Ahora, tristemente, el hablarle a mis familiares en Veracruz y saber que, bueno, las muertes, los muertos, las cuestiones de inseguridad están a la orden del día, de verdad
es una tristeza. Reiteramos que los distintos actores de la sociedad civil, por supuesto las escuelas, necesitamos hacer y fomentar que el joven participe en otras actividades deportivas, educativas, que los alejen y que los hagan conscientes de las consecuencias de cometer algún tipo de delito. Creo que tenemos casos muy significativos y sobre todo usted ha documentado algunos en sus obras, y creo que lo que espera a un niño que es captado por la delincuencia organizada o que comete algún tipo de delito es muy triste. Entonces necesitamos, por supuesto, primero que nada, crear muchísimas condiciones el Estado para precisamente ofrecer mejores oportunidades a los menores y no darles dádivas, no regalarles dinero como lo hacen con estas becas que se les dan ahora, y que los jóvenes las utilizan para comprar alcohol, para comprar cigarro, para comprarse ropa. Debe de haber una mejor vigilancia del Estado para que esos recursos sean invertidos en lo que debe ser. Que lo valoren. Por supuesto. Ahí tiene el tema, polémico por supuesto, muy interesante. Puede estar coincidiendo con nosotros o discrepando, esto es lo interesante del derecho. Pero bueno, encontramos el punto de vista de la maestra Adriana Arroyo, una gran conocedora de la práctica y la academia, que nos generan seguramente una muy sana reflexión. Maestra querida, muchísimas gracias, doctor. Es un honor tenerla aquí. El placer es mío. Muchas gracias. Y muchas gracias a usted por recibirnos en sus hogares, como cada 8 días.